Las 11:15 de la noche del 5 de junio de 2022. La cámara de seguridad del Hotel El Mirador, ubicado sobre la vía que conecta Bucaramanga con la costa colombiana, capturó la última imagen de Carlos Uribe. El ingeniero de 38 años subió las escaleras con paso firme, abrió la puerta de la habitación 12 y entró. La grabación no muestra que haya salido. Pero cuando la policía abrió la puerta a la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. Bienvenidos a Ruta Perdida. Hoy vamos a reconstruir el caso de Carlos Uribe, el ingeniero que desapareció sin dejar rastro desde una habitación de hotel sellada desde adentro. Era una noche cálida de junio. El aire olía a asfalto caliente y a tierra mojada por una lluvia reciente. El recepcionista recuerda que Carlos pidió una habitación en el segundo piso, lejos del ruido de la carretera. «Tengo que madrugar», le dijo con una sonrisa. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Si este es tu primer video, suscríbete y activa la campana. Cada semana reconstruimos un caso nuevo, paso a paso, con los detalles que nadie más cuenta. Empezamos. Carlos Uribe tenía 38 años, era ingeniero civil y vivía en Medellín con su esposa y 2 hijos pequeños. Trabajaba como consultor para una constructora que operaba en varios departamentos de Colombia. Su rutina era predecible. Viajaba 3 veces por semana, siempre en su Chevrolet Onix blanco, matrícula parcial MNO 218. El 5 de junio de 2022, salió de su casa a las 6 de la mañana con destino a Bucaramanga. Debía supervisar una obra en el kilómetro 12 de la vía al mar. Su esposa Lucía le preparó café y le recordó que llamara al llegar. Él asintió, sonrió y dijo: «A las 10 te marco». Esa llamada nunca ocurrió. La ruta que tomó era la Ruta Nacional 45, un corredor de 2 carriles que atraviesa el Valle del Magdalena. A las 9 de la mañana, paró en un puesto de frutas cerca de San Alberto. El vendedor, un hombre mayor, recuerda que Carlos compró un mango biche y una botella de agua. Pagó con billetes grandes y no pidió cambio. Parecía apurado, dijo después en su declaración. Ese fue el último avistamiento confirmado de Carlos antes de llegar al hotel. Avanzó hasta Bucaramanga, donde trabajó en la obra hasta las 6 de la tarde. Varios compañeros lo vieron salir. Uno de ellos, Pedro, notó que Carlos revisó su teléfono varias veces durante la tarde. Se veía nervioso, pero no dijo nada, declaró Pedro. Carlos tenía previsto regresar a Medellín esa misma noche, pero a las 7:30 de la noche llamó a su esposa. «Estoy muy cansado, mejor me quedo en un hotel. Salgo mañana temprano». Lucía notó su voz tensa, pero no le dio importancia. Reservó la habitación por teléfono a las 7:45 de la noche. El recepcionista que atendió la llamada, dijo que Carlos pidió explícitamente el segundo piso. «Quiero estar lejos de la carretera», repitió. A las 10:30 de la noche, el Chevrolet Onix se estacionó frente al Hotel El Mirador. La cámara de la entrada lo muestra bajando del auto solo, con una maleta negra y una mochila. Pagó en efectivo, firmó el registro y subió las escaleras. El recepcionista recuerda que Carlos no pidió llave extra. Dijo que no necesitaba nada más, contó después. A las 11:15 de la noche, la cámara de seguridad lo capturó abriendo la puerta de la habitación 12 y entrando. Nunca se le vio salir. Si tú fueras Carlos, con el cansancio de un día de trabajo y la promesa de llamar a tu esposa, ¿habrías pedido una habitación lejos de la carretera? Decinos en los comentarios. La cámara del pasillo del segundo piso estaba ubicada al final del corredor, justo encima de la puerta de la habitación 12. El ángulo era amplio, cubriendo desde la escalera hasta la última puerta. A las 11:15 de la noche Carlos entra. La puerta se cierra, luego, nada. El pasillo permanece vacío durante toda la noche. El recepcionista, un joven de 22 años llamado Andrés, afirma haber escuchado pasos alrededor de la 1 de la mañana, pero cuando asomó la cabeza por la ventanilla de la recepción, no vio a nadie. «Pensé que era un huésped yendo al baño», declaró. Andrés recuerda que Carlos pidió una habitación en el segundo piso, lejos de la carretera.
Parecía tranquilo, pero cuando le entregué la llave, noté que tenía las manos sudadas, dijo. El registro muestra que Carlos firmó a las 10:47 de la noche. En el libro de huéspedes, su firma es corta y precisa, sin tachaduras. El número de la habitación, 12. El pago, 85,000 pesos colombianos en efectivo, con un billete de 100,000 que Andrés tuvo que cambiar. Me pidió que no lo molestaran hasta las 8 de la mañana, agregó Andrés. A las 6:30 de la mañana, Andrés llamó a la habitación para confirmar el desayuno, nadie respondió, llamó de nuevo a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, silencio. A las 8 de la mañana, usó la llave maestra. La puerta se abrió sin resistencia. La cama estaba intacta, el cubrecama aún estirado. Las cortinas corridas. La maleta negra sobre la silla, la mochila al lado. Sobre la mesa de noche, un vaso con agua, sin huellas de labios. El baño estaba seco, la toalla doblada. La ventana tenía el pestillo puesto, y la hoja apenas se abría unos 15 centímetros, insuficiente para que un adulto pudiera pasar. La habitación parecía no haber sido usada, declaró el oficial encargado del caso, teniente Mauricio Cárdenas. El teniente ordenó revisar las grabaciones. En la cámara de la entrada, Carlos aparece entrando a las 10:45 de la noche. En la del pasillo, sube las escaleras a las 10:49 de la mañana y entra a la habitación 12 a las 11:15 de la mañana. No hay registro de que haya salido. Las cámaras de la entrada y del estacionamiento tampoco muestran a nadie similar a Carlos abandonando el hotel. El Chevy Onix siguió estacionado hasta que la policía lo remolcó 2 días después. ¿Cómo desaparece un hombre de una habitación cerrada desde adentro, sin balcón, sin salida de emergencia, vigilado por 3 cámaras que nunca lo captaron saliendo? Si tú fueras Andrés, el recepcionista que escuchó pasos a la 1 de la mañana, ¿habrías salido a revisar o te habrías quedado detrás del mostrador? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La reconstrucción del último día de Carlos Uribe comienza a las 6 de la mañana del 5 de junio de 2022. Ese día, el ingeniero salió de su casa en Medellín, en el barrio El Poblado, con destino a Bucaramanga. Su esposa Lucía lo vio partir desde la ventana. El Chevrolet Onix blanco, matrícula parcial MNO 218, giró a la izquierda en la calle 10 y desapareció entre el tráfico matutino. Carlos tenía una cita a las 10 de la mañana en el kilómetro 12 de la vía al mar, donde supervisaría la instalación de una tubería de acueducto. Según su agenda digital, la reunión duraría hasta las 4 de la tarde. A las 8:47 de la mañana, el peaje de la Ruta Nacional 45, en el kilómetro 24, registró el paso del vehículo de Carlos. La cámara del peaje capturó la placa MNO 218 a las 8 horas 47 minutos y 32 segundos horas. El conductor era un hombre de camisa azul claro, que coincide con la vestimenta de Carlos. 20 minutos después, a las 9:08 de la mañana, Carlos hizo una parada no programada en un puesto de frutas a la altura de San Alberto. El vendedor, un señor de 67 años llamado Don José, lo recuerda bien. Llegó en un carro blanco, pidió un mango biche y una botella de agua. Pagó con un billete de 50,000 y no esperó el vuelto. Se veía apurado, pero no nervioso. Don José declaró que Carlos revisó su teléfono mientras esperaba el cambio y frunció el ceño, como si hubiera leído algo que no le gustaba. Ese fue el último testimonio visual de Carlos antes de llegar a la obra. A las 9:45 de la mañana, Carlos llegó al kilómetro 12. El supervisor de la obra, un hombre de 45 años llamado Ricardo, lo recibió. Ricardo declaró que Carlos estuvo inusualmente callado durante la mañana. Normalmente bromeaba, pero ese día solo daba instrucciones y miraba el reloj. Revisaba el celular cada 15 minutos. A las 12:30 del día, Carlos salió a almorzar solo a un restaurante cercano, El Punto y Coma, donde pidió bandeja paisa y una gaseosa. El mesero, un joven de 19 años, dijo que Carlos estuvo escribiendo en su teléfono durante toda la comida y que parecía concentrado.
Pagó en efectivo a las 1:15 de la tarde y regresó a la obra. A las 4 de la tarde, la reunión terminó. Ricardo lo vio salir del predio, subir a su auto y quedarse unos 5 minutos con el motor encendido, hablando por teléfono. Pensé que estaba llamando a su esposa, pero cuando me acerqué, vi que no tenía el teléfono en la oreja, sino que miraba la pantalla, como si leyera algo. Ricardo tocó el vidrio y Carlos se sobresaltó, luego sonrió y arrancó. A las 4:20 de la tarde, el Onix blanco se perdió en la carretera. A las 6 de la tarde, Carlos llamó a su esposa Lucía. Estoy muy cansado, mejor me quedo en un hotel. Salgo mañana temprano, dijo. Lucía notó su voz tensa, pero no le dio importancia. Pensé que era el cansancio, declaró después. A las 7:30 de la noche, Carlos reservó la habitación en el Hotel El Mirador. La llamada duró 2 minutos con 14 segundos, según el registro telefónico. El recepcionista Andrés recuerda que Carlos pidió explícitamente un cuarto en el segundo piso, lejos de la carretera. A las 10:30 de la noche, el Chevy Onix se estacionó frente al hotel. La cámara de seguridad de la entrada lo muestra bajando del auto solo, con una maleta negra y una mochila. Carlos vestía la misma camisa azul claro de la mañana, ahora arrugada. Pagó 85,000 pesos en efectivo. Firmó el registro con una caligrafía firme y subió las escaleras. A las 11:15 de la noche, la cámara del pasillo lo muestra abriendo la puerta de la habitación 12, entrando y cerrando la puerta. Y ese fue el último rastro. Desde ese momento, ninguna cámara volvió a captar a Carlos Uribe, ni en los pasillos, ni en la entrada, ni en el estacionamiento. El pasillo quedó vacío durante toda la noche. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Si este caso te está atrapando, dale al botón suscribirse. Publicamos caso nuevo cada miércoles. Y en los comentarios decime, ¿ya tenés alguna teoría formada? ¿Cómo crees que desapareció Carlos de una habitación vigilada por 3 cámaras? Volvemos a la 1 de la mañana de esa misma noche, cuando el recepcionista Andrés escuchó pasos en el segundo piso. A las 1 de la mañana del 6 de junio, el recepcionista Andrés escuchó pasos en el segundo piso. Según su declaración, eran pasos lentos, como de alguien que camina sin prisa. Salió de la recepción y se asomó al pasillo, pero no vio a nadie. Las luces estaban encendidas, el pasillo vacío. Pensé que era un huésped yendo al baño o algo así, declaró después. Volvió a su puesto y no volvió a escuchar nada. A las 6:30 de la mañana, Andrés llamó a la habitación 12 para confirmar el desayuno. Nadie respondió. Llamó de nuevo a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Silencio. A las 8 de la mañana, usó la llave maestra. La puerta se abrió sin resistencia. La cama estaba intacta, el cubrecama aún estirado, las cortinas corridas, la maleta negra sobre la silla, la mochila al lado. Sobre la mesa de noche, un vaso con agua, sin huellas de labios. El baño estaba seco, la toalla doblada. La ventana tenía el pestillo puesto, y la hoja apenas se abría unos 15 centímetros, insuficiente para que un adulto pudiera pasar. La habitación parecía no haber sido usada, declaró el oficial encargado del caso, teniente Mauricio Cárdenas. El teniente ordenó revisar las grabaciones. En la cámara de la entrada, Carlos aparece entrando a las 10:45 de la noche. En la del pasillo, sube las escaleras a las 10:49 de la mañana y entra a la habitación 12 a las 11:15 de la mañana. No hay registro de que haya salido. Las cámaras de la entrada y del estacionamiento tampoco muestran a nadie similar a Carlos abandonando el hotel. El Chevy Onix siguió estacionado hasta que la policía lo remolcó 2 días después. ¿Cómo desaparece un hombre de una habitación cerrada desde adentro, sin balcón, sin salida de emergencia, vigilado por 3 cámaras que nunca lo captaron saliendo? Si tú fueras Andrés, el recepcionista que escuchó pasos a la 1 de la mañana, ¿habrías salido a revisar o te habrías quedado detrás del mostrador? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Si este caso te está atrapando, dale al botón suscribirse. Publicamos caso nuevo cada miércoles. Y en los comentarios, decime,
¿Ya tenés alguna teoría formada? ¿Cómo crees que desapareció Carlos de una habitación vigilada por 3 cámaras? Volvemos a la 1 de la mañana de esa misma noche, cuando el recepcionista Andrés escuchó pasos en el segundo piso. Volvemos a la 1 de la mañana. Andrés no volvió a escuchar nada hasta las 6:30 de la mañana. Pero esa noche, algo más ocurrió. A las 2:15 de la mañana, la cámara del estacionamiento captó un auto oscuro, un sedán 4 puertas, estacionándose frente al hotel. Permaneció allí 3 minutos, con las luces apagadas, y luego se fue. La policía intentó identificar la placa, pero la cámara no la captó con claridad. El auto no volvió a aparecer. El teniente Cárdenas señaló que no había registro de visitas en el libro de huéspedes para esa hora. El recepcionista Andrés dijo no haber visto ningún auto llegar. A las 10 de la mañana, la policía inició la búsqueda oficial. Revisaron la habitación, el hotel, los alrededores. No encontraron rastros de Carlos. Su teléfono fue localizado por última vez a las 11:20 de la noche del 5 de junio, 5 minutos después de que entrara a la habitación. La señal se perdió en la zona del hotel y nunca volvió a encenderse. La esposa de Carlos, Lucía, llamó al hotel a las 7 de la mañana del 6 de junio, preguntando por su esposo. Andrés le dijo que no había visto a nadie salir. Ella supo que algo andaba mal. Y ese fue el último rastro de Carlos Uribe. Un hombre que entra a una habitación, cierra la puerta y desaparece sin que ninguna cámara lo vea salir. La habitación 12 del hotel El Mirador se convirtió en una tumba vacía. La investigación oficial encontró 3 agujeros que ningún informe ha podido cerrar. El primero, las cámaras. La cámara del pasillo cubría desde la escalera hasta la puerta 12. El ángulo era amplio, pero no absoluto. Existía un punto ciego justo al lado de la puerta de la habitación. Un espacio de unos 40 centímetros donde una persona podría pegarse a la pared y no ser captada por la lente. Pero eso explicaría cómo alguien pudo salir sin ser visto, no cómo Carlos habría salido de la habitación. Además, para llegar a ese punto ciego, primero tendría que haber salido de la habitación, y la cámara lo habría captado abriendo la puerta. A menos que la puerta se abriera hacia adentro y él saliera pegado a la pared en el momento exacto en que la cámara parpadeaba. Pero las grabaciones no muestran ningún parpadeo ni interrupción esa noche. El segundo vacío, la nota. La policía encontró una nota doblada en el bolsillo interior de la chaqueta de Carlos, la misma que dejó sobre la silla. Decía: "No confío en nadie". La letra fue analizada por un grafólogo contratado por la familia, quien confirmó que era de Carlos. Sin embargo, la nota no tenía fecha ni contexto. No había sido escrita en el hotel. El papel era de una libreta común, sin membrete. ¿Por qué Carlos llevaba esa nota en el bolsillo? ¿A quién no le confiaba? ¿Temía a alguien en la obra? ¿A su propio recepcionista? ¿O era una advertencia genérica, de alguien que ya sentía que algo andaba mal? La policía no profundizó en el origen de la nota. Se limitó a archivar la foto del papel. El tercer vacío, el auto oscuro. A las 2:15 de la mañana, la cámara del estacionamiento captó un sedán oscuro estacionándose frente al hotel. Permaneció 3 minutos con las luces apagadas. Luego se fue. El recepcionista Andrés dijo no haber visto nada. La policía no pudo identificar la placa. Pero hay un detalle. La cámara del estacionamiento también cubría la entrada principal. Si alguien hubiera salido del hotel y subido a ese auto, la cámara lo habría captado. No lo hizo. Entonces, ¿qué hacía ese auto allí? ¿Esperaba a alguien que nunca llegó? ¿O alguien que ya había salido sin ser visto? Y luego está la contradicción mayor, la ventana. La habitación 12 no tenía balcón. La ventana solo se abría 15 centímetros. El pestillo estaba puesto desde adentro. Sin embargo, la policía encontró una pequeña mancha de grasa en el marco de la ventana, justo donde alguien podría haber apoyado la mano para intentar forzarla. El análisis de la grasa coincidió con el lubricante usado en las bisagras de la puerta de la habitación, no con el de la ventana. ¿Alguien intentó abrir la ventana desde adentro? ¿O fue un intento de salida frustrado?
La policía no encontró huellas en el exterior del marco, solo en el interior. La tierra del jardín debajo de la ventana no mostraba pisadas. Pero un perro de la familia, llevado por Lucía, olfateó esa ventana y se quedó quieto, mirando hacia arriba, como si percibiera algo que los humanos no veían. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4. Porque estas contradicciones no son errores, son las llaves que abren las 4 hipótesis que vamos a explorar a continuación. La primera teoría, la más sólida, apunta a un crimen con cobertura interna. El recepcionista Andrés declaró que escuchó pasos a la 1 de la mañana. Pero la cámara del pasillo no captó a nadie. Y si Andrés no fue un testigo inocente, sino parte del plan, un exinvestigador de la policía colombiana, que habló bajo condición de anonimato, sugiere que la nota "no confío en nadie" podría ser una pista. Carlos desconfiaba de alguien, quizás de quien lo recibió. Andrés pudo haber abierto la puerta con la llave maestra después de que Carlos se durmiera, o incluso mientras él estaba distraído. Luego, alguien pudo haber sacado a Carlos por una salida no vigilada, como una puerta trasera que daba a un callejón sin cámara. La familia de Carlos contrató un detective privado, quien encontró que Andrés tenía deudas de juego, y había sido despedido de 2 hoteles anteriores por robos menores. Sin embargo, la policía no encontró rastros de violencia en la habitación, ni sangre ni forcejeo. La cama intacta sugiere que Carlos nunca se acostó. Lucía, la esposa, dice que Carlos siempre dormía del lado izquierdo de la cama. La cama estaba impecable de ambos lados. La segunda teoría, un accidente con encubrimiento. La ventana no se abría más de 15 centímetros, pero había una rejilla de ventilación en el baño, encima del inodoro, de unos 40 centímetros de ancho. La policía no la revisó a fondo. Un ex empleado del hotel declaró que esa rejilla daba a un ducto que conectaba con el techo. Si Carlos, asustado por algo, intentó escapar por allí, pudo haber caído en un pozo de ventilación o haber quedado atrapado en algún recoveco. Pero el techo fue inspeccionado y no se encontraron rastros. La teoría del accidente cobra fuerza por el auto oscuro. Pudo haber sido un cómplice que esperaba a Carlos para sacarlo del hotel, pero algo salió mal. El auto se fue sin él, y Carlos desapareció en el intento de fuga. La tercera teoría es la desaparición voluntaria. Carlos tenía problemas financieros. En los meses previos, había pedido préstamos a familiares y amigos. Su empresa estaba en quiebra técnica. El detective privado encontró que Carlos había comprado un pasaje de bus a la costa bajo un nombre falso, 3 días antes de su viaje. El pasaje era para el 6 de junio a las 5 de la mañana, desde una terminal distinta a la del hotel. Pero nunca lo usó. ¿Y si Carlos planeó desaparecer, pero el hotel fue una tapadera? La nota, "no confío en nadie", podría ser un mensaje para su esposa, una forma de decirle que no buscara. Sin embargo, dejó todas sus pertenencias, la maleta, la mochila, el auto. Su teléfono nunca se encendió. Una desaparición voluntaria normalmente implica dejar atrás el celular y las tarjetas, pero no el auto y la ropa. Lucía dice que Carlos era meticuloso con sus cosas. Nunca dejaría su maleta, ni siquiera para ir al baño, declaró. La cuarta teoría, la más oscura, vincula el caso con una red de trata de personas en la Ruta 45. Según un informante de la policía, varios hombres han desaparecido en hoteles similares a lo largo de esa carretera. La teoría sugiere que Carlos fue seleccionado en la obra, seguido hasta el hotel, y luego sacado por personal del hotel que trabaja para la red. Las cámaras no lo muestran salir porque lo sacaron por una puerta interna que no tenía vigilancia, una puerta que conectaba la habitación 12 con la habitación contigua, la 14. Esa puerta estaba empapelada y amueblada por el lado de la 12, pero cedía fácilmente. La policía no la revisó porque no figuraba en los planos originales del hotel. Evidence, un perito independiente, encontró que el papel tapiz de la pared que separaba la 12 de la 14 estaba más nuevo que el resto, y debajo había una puerta. Evidence, la red podría haber usado esa puerta para sacar a Carlos sin ser vistos, luego de que él entrara a la habitación.
El auto oscuro a las 2:15 de la mañana podría haber sido el vehículo de rescate de la red, esperando a que Carlos fuera llevado al callejón trasero. La cámara no captó a nadie saliendo por la entrada principal porque nunca salió por allí. Esta teoría explicaría la nota. Carlos ya desconfiaba de alguien, quizás había recibido amenazas o advertencias. Pero no hay pruebas concluyentes. La policía colombiana no ha vinculado oficialmente el caso con ninguna red. Sin embargo, el teniente Cárdenas admitió off the record que hay elementos que no cuadran, pero no tenemos recursos para seguir esa línea. Hoy, el caso de Carlos Uribe sigue abierto. Su expediente reposa en una oficina de Bucaramanga, con una carpeta que dice pendiente de nuevas pistas. La familia no se rinde. Su hija Laura, que hoy tiene 34 años, publica cada aniversario la misma foto de su padre con la misma frase: «Papá, te seguimos esperando». Lucía, su esposa, aún duerme del lado derecho de la cama. Dice que no puede ocupar el de él. La nota «No confío en nadie» está guardada en una caja de seguridad, junto con el reloj de Carlos que no se detuvo hasta las 11:20 de la noche de esa noche. El tiempo corre, pero la verdad no aparece. Antes de cerrar este episodio, una cosa rápida. Suscríbete a Ruta Perdida. Ahora, este canal recién empieza y cada suscriptor cuenta. Dale al botón de suscribirse. Activa la campana. Publicamos caso nuevo cada miércoles, sin faltar. Y comenta, ¿cuál de las 4 teorías crees que es la verdadera? Leo todos los comentarios. En el próximo episodio, el parador uruguayo donde 4 familias entraron al restaurante y solo 3 salieron. La cámara del estacionamiento grabó lo que pasó con la cuarta. Hasta entonces, que la ruta te lleve a casa.